El sol de la tarde comenzaba a desvanecerse, dejando estelas doradas entre las estanterías repletas de libros viejos en la pequeña librería de Elena. El refugio del lector, en el corazón de San Telmo, no era un local grande, pero cada rincón estaba impregnado del aroma a papel antiguo y a recuerdos de otras épocas. Para Elena, este lugar era su trinchera, su escape de un mundo exterior que a menudo la hacía sentir sola e insignificante. Esa tarde, como tantas otras, Elena estaba sentada detrás del mostrador de madera oscura, absorta en una novela clásica, con el zumbido de un tango lejano colándose por la puerta entreabierta. A sus 45 años, llevaba una vida tranquila, casi monástica. Su divorcio, una década atrás, la había dejado con una profunda desconfianza en el amor, una herida que nunca había terminado de cerrar. Desde entonces, había preferido sumergirse en la rutina silenciosa de su librería, rodeada de personajes de ficción que nunca podrían decepcionarla. Sin embargo, ese día fue diferente. Unos pasos ligeros y decididos resonaron sobre el suelo de baldosas gastadas, interrumpiendo su calma. Elena levantó la vista y vio a un joven, quizás en sus tempranos 20, de pie frente a una de las estanterías, examinando los títulos con una expresión seria y concentrada. Parecía tan fuera de lugar en su librería, como una estrella fugaz apareciendo de repente en una noche sin luna. Su pelo oscuro y revuelto y una mochila gastada colgada de un hombro le daban un aire de estudiante de la UBA, probablemente de filosofía y letras. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó Elena, esforzándose por sonar amable, aunque su tono conservaba una formalidad casi defensiva. El joven se giró, esbozando una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. «Estoy buscando algo único», dijo, sus ojos recorriendo una vez más las estanterías. «Una novela clásica, quizás, algo que sea difícil de encontrar en las librerías modernas de la calle Corrientes». Elena sonrió levemente. Era raro que alguien de su edad mostrara interés por la literatura clásica con esa seriedad. «Viniste al lugar indicado», afirmó, levantándose de su silla. Su movimiento fue lento, medido. ¿Tenés algún autor favorito? Tengo muchos, la verdad, respondió el joven con una risa suave. Pero tengo muchas ganas de leer Madame Bovary. Escuché hablar de la historia, pero nunca la leí. Elena asintió, sintiendo una conexión inmediata a través de Flaubert. Caminó hacia una estantería en un rincón polvoriento del local. Después de unos momentos de búsqueda, encontró una vieja edición de tapas duras, con las páginas amarillentas pero en buen estado. «Acá está», dijo, entregándole el libro. «Esta edición ya no se imprime, es una joyita». El joven recibió el libro con ojos brillantes. «Che, esto es perfecto», dijo, pasando las páginas con cuidado. «Muchísimas gracias». «Ah, por cierto, me llamo Mateo». «Elena», respondió ella, de forma concisa, dudando en mostrarse demasiado cercana. Sin embargo, había algo en la sonrisa de Mateo que la hizo sentir cómoda, como un oasis en medio de un desierto de soledad. Después de pagar, Mateo no se fue de inmediato. Se sentó en un pequeño sillón de cuero gastado en un rincón de la librería y comenzó a leer. Elena, desde su mostrador, lo observaba discretamente. La forma en que se concentraba en las palabras, como si todo su mundo se centrara en ese momento, la conmovió. Un rato después, Mateo levantó la vista. «¿Y vos qué pensás de Emma Bovary?», preguntó de repente. La pregunta la tomó por sorpresa, pero también se sintió desafiada. «Emma es el ejemplo perfecto de cómo los sueños y la realidad pueden chocar de frente», respondió, su voz más suave que de costumbre. Quería una vida llena de romance y pasión, pero terminó atrapada en la desesperación y el aburrimiento de la provincia. Mateo asintió, pensativo. Es increíble cómo una historia escrita hace tanto tiempo puede seguir siendo tan relevante, ¿no? Seguimos buscando algo más, algo que nos saque de la rutina. Esa simple conversación fue el comienzo de todo. Hablaron durante casi una hora, saltando de Flaubert a Cortázar, de la literatura a la vida misma. Elena,
que rara vez se abría con extraños, se encontró compartiendo pensamientos que había guardado para sí misma durante años. Mateo, por su parte, escuchaba con una atención que la desarmaba. Era como si, a pesar de la enorme diferencia de edad, él pudiera ver directamente en su alma. Cuando Mateo finalmente se despidió, dijo, «Seguro que voy a volver. ¿Podemos seguir nuestra charla?» «No». Elena solo sonrió levemente, pero en secreto, su corazón latía con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Su encuentro con Mateo se sentía como el comienzo de algo grande, algo que aún no comprendía del todo. Por un lado, se sentía irresistiblemente atraída por ese joven inteligente y sensible, por otro, temía que sus sentimientos no fueran más que una ilusión. ¿Cómo podría florecer el amor entre dos personas con una brecha de edad tan vasta, un abismo generacional que parecía insalvable? Mientras cerraba la librería esa noche, el aroma del papel viejo se mezcló con una nueva fragancia en el aire, la de la posibilidad. En las semanas siguientes, las visitas de Mateo a El Refugio del Lector se convirtieron en una constante, un ritual que Elena esperaba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Él aparecía casi todas las tardes, con la excusa de buscar algún libro raro o simplemente para escapar del bullicio de la ciudad. A veces compraba 1 o 2 volúmenes, pero la mayoría de las veces se sentaba en su rincón preferido, leyendo en silencio mientras de vez en cuando le invitaba a discutir sobre literatura, filosofía o el último quilombo político del país. Al principio, Elena se sentía cómoda con su presencia. Había una calidez que envolvía la vieja librería cuando hablaban, un respiro en su solitaria rutina. Sin embargo, a medida que las visitas de Mateo se hacían más frecuentes, una tensión sutil comenzó a instalarse en el corazón de Elena. ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, se preguntaba una tarde mientras Mateo leía absorto en su rincón. La pregunta la perseguía, socavando la incipiente felicidad que sentía. No podía negar que había una atracción innegable que emanaba del joven, su sonrisa, la forma en que escuchaba con total atención y una madurez que la mayoría de los chicos de su edad no poseían. Pero, ¿cómo era posible que un joven como Mateo estuviera genuinamente interesado en ella? ¿Era solo la soledad de ambos hablando, o había un motivo oculto detrás de su amabilidad? La diferencia de edad se alzaba entre ellos como una sombra persistente. Cada vez que hablaban, cada vez que él le sonreía de esa manera particular, la mente de Elena retrocedía a su pasado, el fracaso de su primer matrimonio, la vergüenza del divorcio en una familia conservadora y la duda constante sobre su propio valor como mujer de mediana edad. ¿Cómo podía ser digna del afecto de alguien tan joven, tan lleno de potencial, cuando ella sentía que su propia vida ya estaba escrita en sus capítulos finales? Un día, mientras Mateo buscaba un libro de sábado en una estantería, Elena intentó abordar el tema con un tono casual. ¿Por qué venís siempre acá, Mateo? Seguro que hay otros lugares más interesantes para un pibe como vos. Mateo se giró, con una expresión genuinamente sorprendida. Me gusta este lugar. Es tranquilo. Y me gusta hablar con vos, respondió con una sinceridad que la descolocó. Tenés una forma de ver el mundo que es única, y aprendo mucho de nuestras charlas. La respuesta era halagadora, casi poética. Las palabras de Mateo sonaban sinceras, pero para Elena, sonaban demasiado buenas para ser verdad. ¿Era posible que un joven como él realmente la viera como una figura inspiradora y no simplemente como una mujer mayor y solitaria? Sin embargo, el conflicto de Elena no solo provenía de su interior. Fuera de la librería, en el microcosmos del barrio de San Telmo, los chismes comenzaron a circular. Doña Rosa, una clienta de toda la vida y la chismosa oficial del barrio, entró una mañana con una expresión de curiosidad mal disimulada. «Che, Elena», dijo, mientras fingía examinar un libro. «Me contaron por ahí que un pibe muy buen mozo anda visitando mucho tu local últimamente». «¿Quién es?». Elena sintió que sus mejillas se encendían. «Ah, es solo un cliente, doña Rosa», respondió secamente, tratando de desviar la conversación. «¿Un cliente no más?», insistió doña Rosa, con una sonrisa pícara. «Qué raro».
No hay muchos jóvenes de esa edad que visiten una librería de viejo como esta. A menos que haya una razón especial. Las palabras de doña Rosa, aunque dichas en tono de broma, se clavaron en el corazón de Elena. Se imaginó las conversaciones en el café de la esquina, las miradas de sus vecinos. ¿Qué pensarían si supieran de la creciente cercanía con Mateo? La considerarían una tonta por dejarse enredar con un joven que claramente era demasiado joven para ella. El conflicto interno de Elena llegó a su punto álgido cuando comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de Mateo. Un día, mientras charlaban, él recibió una llamada. Elena vio cómo su rostro se tensaba al mirar la pantalla del teléfono. Se levantó y se alejó para hablar en voz baja, pero ella pudo percibir la urgencia y la tensión en su tono. Cuando regresó, Elena le preguntó si todo estaba bien. Mateo solo sonrió débilmente y dijo, «No es nada importante, no te preocupes». Pero esa actitud evasiva solo hizo que las dudas de Elena crecieran. ¿Tenía Mateo problemas personales que no quería compartir? ¿Le estaba ocultando algo? Esas preguntas la atormentaron hasta la noche. Sentada en la penumbra de la librería ya cerrada, se dio cuenta de que se estaba enamorando de él, pero el miedo y la duda seguían carcomiendo su alma. ¿Cómo podría funcionar una relación si ella no podía confiar plenamente en él, o peor aún, en sí misma? En medio de su confusión, Elena decidió tomar distancia. Comenzó a evitar las conversaciones largas con Mateo. A veces, fingía estar ocupada cuando él llegaba, ordenando libros o atendiendo a otros clientes. Mateo notó el cambio. En lugar de insistir, simplemente le sonreía con una mezcla de tristeza y comprensión. «Si necesitas tu espacio, te lo doy», dijo una tarde, antes de irse mucho antes de lo habitual. Aunque Elena intentaba alejarse, su mente no podía escapar de Mateo. Había algo en su mirada que la hacía sentir culpable, como si estuviera culpando a un inocente por sus propios miedos e inseguridades. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta de que su mayor conflicto no provenía de Mateo, ni de doña Rosa, ni del mundo exterior. Provenía de ella misma. Tenía miedo de que su amor no fuera aceptado por los demás, pero lo que más la aterraba era la posibilidad de que ella misma no fuera lo suficientemente valiente para intentarlo. Varias semanas después de que Elena decidiera mantener la distancia, la atmósfera en El refugio del lector se volvió más silenciosa. No solo porque los clientes escaseaban durante el invierno porteño, sino también por la presencia menguante de Mateo. Todavía aparecía de vez en cuando, pero sus visitas eran breves, casi formales, muy distintas de las largas tardes de lectura y debate que solían compartir. Había algo diferente en su actitud, como si llevara una carga que intentaba ocultar a toda costa. Elena no podía negar que su curiosidad crecía a la par de su preocupación. ¿Qué le estaba pasando a Mateo? ¿Por qué había cambiado tan repentinamente? Las preguntas la acosaban, impidiéndole concentrarse en su trabajo o en cualquier otra cosa que normalmente usaba para distraerse. Una tarde gris, mientras la llovizna golpeaba suavemente los cristales de la vidriera, Mateo apareció. Parecía un poco más delgado, más pálido de lo habitual, pero su sonrisa seguía siendo cálida, aunque esta vez parecía forzada. «Hola, Elena», saludó en voz baja, su tono más apagado de lo normal. «Hola, Mateo». «Tanto tiempo sin verte», respondió ella, tratando de mantener un tono neutral. Mateo asintió, tomando asiento en el sillón de siempre. Abrió un libro que acababa de comprar, pero Elena podía ver que su mente estaba en otra parte. Sus ojos se desviaban constantemente hacia su celular, que yacía sobre la mesita junto a él. En ese momento, el teléfono sonó. Mateo lo agarró al instante, su rostro se tensó al ver la pantalla. Se levantó y caminó hacia el rincón más alejado de la librería para atender la llamada. Aunque hablaba en susurros, Elena pudo captar algunas palabras sueltas. «Ya te dije que necesito tiempo. No puedo ahora». Cuando terminó la llamada, Mateo regresó a su asiento, pero su expresión era aún más sombría. Elena intentó ignorarlo, pero su instinto le decía que algo andaba muy mal.
¿Quién lo había llamado? ¿Qué era eso tan urgente que no podía resolver? Días después, mientras limpiaba el mostrador, Elena encontró algo inusual debajo de una de las estanterías, una billetera de cuero viejo que le resultó familiar. Al revisarla, se dio cuenta de que pertenecía a Mateo. Seguramente se le había caído sin darse cuenta en su última visita. Al principio, su intención fue guardarla para devolvérsela al día siguiente. Sin embargo, mientras la abría para confirmar que era suya, algo captó su atención. Entre el dinero y las tarjetas, había una pequeña foto, gastada y descolorida por el tiempo. La foto mostraba a una mujer de mediana edad, con una sonrisa melancólica, junto a un niño pequeño. El niño era, sin duda, Mateo. Pero lo que dejó a Elena sin aliento fue el rostro de la mujer. Se parecía a ella. Era un parecido asombroso, casi inquietante. ¿Por qué Mateo tiene la foto de una mujer que es casi mi doble?, pensó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Era solo una extraña coincidencia o había un secreto mucho más grande detrás de todo esto? La curiosidad de Elena se disparó. Buscó alguna otra pista en la billetera, pero no encontró nada que le diera una respuesta. Solo había un nombre escrito en el reverso de la foto, Ana María. ¿Quién era Ana María y por qué su rostro era un espejo del suyo, pero con 20 años más? Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Mateo se había acercado a ella por su personalidad, o había una razón más profunda y extraña? Su relación había sido parte de un plan más grande que ella no podía comprender. Al día siguiente, decidió devolverle la billetera en persona. Cuando se encontraron, ella trató de parecer tranquila, pero su pulso estaba acelerado. «Tu billetera», dijo, extendiéndosela. «La dejaste en la librería». Mateo pareció sorprendido, y luego aliviado. «Ah, gracias, che. Ni me había dado cuenta de que la había perdido». Elena dudó un momento, y luego se lanzó. «Sin querer, vi la foto que tenés adentro». «¿Quién es esa mujer?». El rostro de Mateo cambió. Parecía dudar, como si buscara las palabras correctas. Después de unos segundos de silencio, finalmente dijo, «Es una historia larga. No es algo que pueda explicar así nomás». Esa respuesta evasiva solo aumentó la intriga de Elena. Quería presionar, hacer más preguntas, pero al ver la expresión angustiada de Mateo, decidió no forzarlo. Sin embargo, en su interior, sabía que había un gran secreto aún por revelar. Desde ese momento, no pudo quitarse esa sensación de misterio de la cabeza. ¿Qué había pasado realmente en el pasado de Mateo y cómo se conectaba esa foto con su propia vida? Los días siguientes se sintieron como caminar al borde de un precipicio, con la certeza de que una revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Una tarde gris, cuando la librería estaba vacía y el único sonido era el de la lluvia contra la ventana, Mateo entró. Esta vez, su rostro no reflejaba la calidez habitual, sino una seriedad solemne. Parecía haber tomado una decisión importante. Elena sintió un nudo en el estómago, una premonición de que la conversación que estaba a punto de tener lugar alteraría el curso de sus vidas. «Elena, necesito hablar con vos», dijo Mateo finalmente, su voz era un susurro cargado de peso. «Hay algo que quise contarte desde hace mucho tiempo, pero tenía miedo de que lo malinterpretaras». Elena tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es, Mateo?». «La mujer de la foto». «Se llamaba Ana María», comenzó él, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ella fue quien me adoptó. Me crió cuando era chico, después de que mis padres murieron en un accidente. Pero antes de que yo viviera con ella, me contaba historias sobre vos». Elena lo miró, confundida. «¿Historias sobre mí? ¿Cómo es posible?». «Ana María era dueña de la florería que estaba a la vuelta de la esquina, hace muchos años», continuó Mateo. «Ella te admiraba desde lejos. Te veía todos los días pasar para abrir la librería. Nunca se atrevió a hablarte, era muy tímida.
Pero para ella, vos eras un símbolo de fortaleza e independencia. Una mujer que había construido su propio mundo, rodeada de libros y de paz. Elena se quedó sin palabras. La florería. Recordaba vagamente a una mujer callada, de sonrisa triste, que a veces le compraba libros. El parecido. Ahora todo empezaba a encajar de una forma extraña y abrumadora. Nunca la conocí bien, murmuró Elena. No, y yo tampoco te conocí a vos hasta que vine a la librería, explicó Mateo. Pero Ana María hablaba tanto de vos, de tu pasión por la literatura, de cómo te imaginaba viviendo entre historias, que cuando ella falleció, sentí que una parte de mí también se había ido. Quería entender quién era esa mujer que tanto significó en su vida. Quería conocerte. Por eso vine. El mundo de Elena pareció girar sobre su eje. Todas sus dudas, sus miedos y sospechas de los últimos meses de repente adquirieron un nuevo contexto. Mateo no se había acercado a ella por motivos egoístas o por un juego cruel. Había venido por una curiosidad profunda, casi filial, buscando conectar con el recuerdo de su madre a través de la mujer que ella tanto admiraba. Era una historia tan extraña, tan increíble, que solo podía ser verdad. Pero justo cuando Elena empezaba a procesar la información, Mateo añadió, hay algo más. Antes de morir, Ana María me dejó una carta. Sacó un sobre amarillento de su mochila y se lo entregó. Es para vos. Bueno, en realidad es para mí, pero con una condición. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Al leer la carta, sus ojos se abrieron como platos. En ella, Ana María explicaba que le dejaba a Mateo la mayor parte de su herencia, un departamento en Recoleta y una suma considerable de dinero, con una sola condición, que se casara con alguien que realmente lo mereciera. Y el nombre de Elena estaba mencionado específicamente como la compañera ideal. En ese instante, Elena sintió como si un rayo la hubiera partido en dos. ¿Era esta la verdadera razón por la que Mateo se había acercado a ella? Toda su interacción, sus charlas, sus sonrisas, no habían sido más que parte de un plan para obtener una herencia. Al ver la expresión de horror en el rostro de Elena, Mateo se apresuró a decir, no es así, Elena, te lo juro. Yo no supe de esta carta hasta hace unos meses. Y al principio, sí, mi curiosidad por vos estaba ligada a las historias de Ana María. Pero después de que nos conocimos, después de hablar con vos, me enamoré de verdad. No por la herencia, no por lo que dice esa carta. Te amo por quien sos. Elena bajó la mirada, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. No sabía si creerle o no. Todo lo que Mateo decía sonaba sincero, pero el peso de su pasado y el miedo a ser utilizada eran demasiado grandes para ignorarlos. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz temblorosa. No sé qué pensar. Mateo asintió, su rostro lleno de una comprensión dolorosa. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras la verdad. Esa noche, Elena se quedó en la librería hasta tarde, releyendo la carta una y otra vez. Su vida, que hasta entonces había sido una historia sencilla y predecible, se había convertido de repente en una novela compleja, llena de secretos, coincidencias y un amor que desafiaba toda lógica. Una cosa era segura, el camino que tenía por delante ya no sería solitario. La pregunta era si tendría el coraje de recorrerlo junto a él. Tras la revelación de Mateo, Elena se sumergió en un mar de confusión. Por un lado, una parte de ella quería creer en la sinceridad de su amor, por otro, la sombra de la herencia y la extraña maquinación póstuma de Ana María la llenaban de dudas. Los chismes del barrio, que antes eran solo un murmullo molesto, ahora resonaban en su cabeza con una fuerza devastadora. Doña Rosa, en una de sus visitas, no perdió la oportunidad de lanzar un dardo envenenado. ¿Así que el pibe sigue viniendo? Tené cuidado, Elena. A tu edad, una no está para que le tomen el pelo. Seguro que busca algo. Cada palabra era como una pequeña aguja clavándose en su inseguridad.
Incluso sus amigos más cercanos la miraban con una mezcla de preocupación y escepticismo. ¿Estás segura de que esto es bueno para vos? Le preguntó una de sus amigas durante un café, su tono cargado de duda. No quiero que te lastimen de nuevo. En medio de este torbellino emocional, Elena decidió hacer lo que siempre había hecho para encontrar claridad: escribir. Una noche, después de cerrar la librería, se sentó frente a su vieja computadora portátil y comenzó a volcar todos sus sentimientos en un documento en blanco. Escribió sobre su encuentro con Mateo, sobre su conflicto interno, sobre los prejuicios de la sociedad y sobre cómo estaba aprendiendo a amar en contra de todas las probabilidades. La escritura se convirtió en su terapia, una forma de ordenar el caos de su mente y su corazón. Poco a poco, lo que comenzó como un diario personal fue tomando la forma de una novela. Elena escribió sobre el miedo a la diferencia de edad, sobre la duda ante la sinceridad del otro y sobre la importancia de confiar en la conexión emocional por encima de las apariencias. También escribió sobre su propia experiencia, sobre cómo finalmente descubrió que el amor verdadero no se mide por los números en el documento de identidad, sino por la complicidad, el respeto y el compromiso mutuo. El libro, que tituló La imperfección perfecta, era un reflejo honesto y vulnerable de su alma. Al principio, dudó en publicarlo, pero después de que Mateo leyera los primeros capítulos y la animara con un entusiasmo genuino, finalmente se decidió a enviar el manuscrito a una pequeña editorial independiente. Para su sorpresa, la editorial lo aceptó de inmediato. El libro fue un éxito inesperado. La historia de Elena sobre un amor que desafiaba las convenciones sociales resonó en miles de lectores. Se convirtió en un bestseller local, llevando el nombre de Elena a la luz pública. Las entrevistas en radios y las invitaciones a ferias del libro comenzaron a llegar, forzándola a salir de su zona de confort para contar su historia al mundo. En medio de todo ese torbellino, Mateo permaneció a su lado, un pilar de apoyo incondicional. Nunca la presionó para que tomara una decisión sobre su relación, pero su presencia constante y su apoyo silencioso hablaban más que 1000 palabras. En el lanzamiento del libro, en una librería abarrotada, Mateo estaba en primera fila, su rostro radiante de orgullo al ver cuánta gente se había inspirado en su historia. Esa noche, después del evento, mientras caminaban por las calles silenciosas de San Telmo, Elena se detuvo y lo miró a los ojos. Mateo, dijo, su voz firme y clara, quiero estar con vos. No por la carta, no por la herencia, sino porque te amo. Y ya no me importa lo que piensen los demás. Mateo sonrió, una sonrisa que pareció borrar todas las dudas y los miedos del pasado. La abrazó con fuerza, y en ese abrazo, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor por encima del miedo, la confianza por encima de la duda. Unos meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil, rodeados solo por sus amigos más cercanos. La boda fue un símbolo de su victoria sobre los prejuicios, los chismes y las dudas. Demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, ya sea la edad, las circunstancias o las expectativas sociales. Después de la boda, Elena y Mateo decidieron dejar atrás su rutina. Vendieron el departamento de Recoleta que Mateo había heredado, y con ese dinero, se embarcaron en un viaje alrededor del mundo. Para ellos, era una forma de comenzar un nuevo capítulo, una vida llena de aventuras, descubrimientos y experiencias compartidas. En cada ciudad que visitaban, en cada cultura que exploraban, su amor se fortalecía. La librería de San Telmo, el refugio del lector, se convirtió en el símbolo de su viaje, un viaje que había comenzado con miedo y duda, pero que había terminado con un amor tan real y